encima de la mesa un tema fundamental, un tema importante que tratar con grandes líderes del sector turístico que hoy hemos querido invitar aquí a Negocios Televisión, a Movistar Plus, a Miradas Viajeras Magazine. Como sabes, una nueva idea del Gobierno ha sido la de promulgar un nuevo decreto en el que queremos controlar, en el que se pretende controlar de una forma todavía mucho mayor al viajero. Se le piden una serie de datos para un registro que van a tener que hacer tanto en los hoteles como en las empresas de alquiler de vehículos, una forma de controlar muchísimo más la entrada, según dicen, de todos aquellos viajeros que van a ir acercándose a nuestro país, pero que sin embargo confronta primero con leyes que actualmente existen y segundo con una práctica normal de la primera industria de este país. Te recuerdo, el turismo 14% del PIB directo y 19% del PIB indirecto, más de 4 millones de empleos. Y ojo, en el año 2030, 9 de cada 10 empleos que se van a generar en España van a estar relacionados con la industria del turismo. Fíjate si realmente no debería nuestro ministro Jordi Hereu plantearse seriamente poner interés y sobre todo trabajo en el desarrollo del sector turístico y no más trabas que están apareciendo para el desarrollo de la primera industria de nuestro país. De todo ello vamos a hablar a partir de ahora con Carlos Abella, es el secretario general de la Mesa del Turismo de España. Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, afortunadamente muy bien, con la tristeza, lo mencionabas en tu intervención, de los sucesos trágicos de Valencia, y desde aquí ya queremos expresarles todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, y que entre todos consigamos cuanto antes salir de esa terminal. Y sobre todo que no se queden palabras, que sean actos. Correcto. Y que realmente haya actuaciones concretas que ayuden a salir y volver a recuperar la normalidad. Correcto. Carlos, un primer titular sobre este Real Decreto que entrará el próximo 2 de diciembre. Pues mira, yo como titular diría que el Gobierno no puede legislar en contra del sector turístico y mucho menos en contra del sentido común. Sí, señor, en contra del sentido común, que suele ser, bueno, alguien decía que era el más común de los sentidos, debería ser así, pero es que en el sector turístico y en los dirigentes del sector turístico de este país y de este Gobierno no tiene mucho que ver, pero en fin. Bueno, vamos a continuar. Nuestro segundo invitado es Juan Luis Barahona, es el presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, Feneval. Un titular, Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Nada, me sumo a las condolencias y al apoyo de la Comunidad Valenciana, y el titular que podemos dar alrededor del 933 es: las empresas del sector del alquiler de vehículos en este momento en su mayoría no están preparadas para acometer esta nueva legislación y esta nueva normativa. Bueno, os presento a la tercera persona que esta mañana nos acompaña. Como os decía, 3 grandes líderes del sector turístico que hoy tenemos en Miradas Viajeras. Ya sabéis que en esta sección vamos reuniendo a los grandes, a los número 1 del sector turístico en nuestro país, que nos van dejando pinceladas de todos esos subsectores y de toda la actualidad que tenemos en el sector y que nos acompañan en esta mañana de los viernes hablando y analizando lo que está pasando en esta gran industria. Os presento a Mercedes Tejero, es la gerente de la FEAP. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues especialmente sensibilizada con los efectos de la DANA. Nosotros tenemos más de 50 agencias de viajes afectadas, sí, señor, directamente afectadas en las zonas de la Comunidad Valenciana y alguna más en el resto de territorios. La verdad es que no estamos muy concienciados de ello. Vemos muchas imágenes, sí, pero imaginad esa riada entrando en los comercios de muchos de los pueblos, inundando supermercados, agencias de viaje, entidades bancarias, clínicas dentales, todo tipo de negocios que a día de hoy se van a tener que cerrar y muchos de ellos no van a poder recuperarse. No hablamos solamente de las pérdidas humanas, que por supuesto van por encima de todo. Más de 200 muertos, 70 y tantos desaparecidos, las cifras siguen subiendo. Es que además solamente es la vida de cada una de estas personas que se ha sesgado también en sus familias y en sus negocios. Un problema muy importante. Un titular. Pues las agencias queremos seguridad para el turista, pero no a cualquier precio. Sí, señor. Vaya 3 titulares que nos acaban de dejar 3 grandes líderes del sector turístico que nos acompañan hoy. Vamos a entrar ya en debate, vamos a entrar en tertulia. Carlos, ¿cuál es el origen de este decreto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es, para que entiendan todos los telespectadores, lo que tenemos entre manos y con lo que estamos intentando luchar? Bueno, pues el origen es algo que, visto desde un plano general, tiene sentido, que es asegurar
obtener unas garantías sobre la seguridad, que no haya intrusiones de terrorismo, etcétera, y que el gobierno de alguna manera tenga la posibilidad de recopilar una serie de datos del movimiento de los viajeros. Lo que ocurre es que esto se viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo empecé en este sector hace 42 años y ya rellenábamos en los hoteles la ficha de policía a mano, lo bajábamos a diario a la comisaría y por lo tanto hasta ahí estamos todos absolutamente de acuerdo. Lo que no tiene sentido es cuando el gobierno ya no es que pretenda garantizar esa seguridad, primero porque no se garantiza con lo que piden. Lo que ocurre es que está pidiendo una serie de datos. Somos el único país de Europa que nos hemos ido a un Real Decreto que exige tal recopilación de datos, datos que no son oficiales, que son imposibles, la gran mayoría, de recopilar y que aunque se recopilen son imposibles de verificar. No tiene ningún sentido que yo cuando llegue a alquilar un coche o a hacer una reserva en una agencia de viajes o a alojarme en un establecimiento hotelero, camping, etcétera, porque afecta a todos los alojamientos, no solo los hoteles. De mi DNI, perfecto, en mi DNI existen unos datos que ya son oficiales y a partir de ahí me van a preguntar mi número de teléfono móvil, si el domicilio que figura en el DNI es el correcto o no, con quién viajo, dirección de mail, a veces también tarjetas bancarias, mi número de cuenta, el IBAN de mi cuenta. Es decir, de entrada es que me los puedo inventar. Yo como cliente digo, porque me está usted pidiendo estos datos, mire usted, apunte, vivo en la Kifugestadstraße 35, ¿cómo verifica el agente de viajes, el representante de la empresa de alquiler, de la gente, cómo verifica esos datos? Es imposible, con lo cual es absurdo. Y está además añadiendo una carga de trabajo adicional al sector, que en muchos casos no podemos olvidarnos de que tenemos un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa, no tienen los recursos adecuados para poder gestionar todo esto. No quiero alargarlo más de momento, ya tendremos oportunidad de profundizar en más me vienen a la cabeza, Juan Luis, un montón de preguntas, claro, sobre esta cuestión que nos estaba planteando Carlos. Evidentemente, el usuario puede dar datos erróneos por equivocación, no por mala fe, pero puede dar datos erróneos, como pueda ser un email, como pueda ser un fallo. También estamos hablando de que probablemente la entrega de estos datos rompe también con una de las leyes más potentes que tenemos en España, que es la Ley de Protección de Datos del Usuario. Estamos hablando de que puede haber hasta sanciones de más de 30.000 euros. Sí. Estamos hablando de un problema muy serio a la hora de entregar datos personales del cliente. No, sin duda es un problema muy serio y sí que me gustaría destacar que la industria del alquiler de vehículos lleva reportando las famosas fichas de policía, como comentaba Carlos, desde hace mucho tiempo. Y uno de los problemas que teníamos es que había que reportarlas en 20 sitios diferentes, porque cada fuerza o cuerpo de seguridad del Estado lo hacía como entendía. Entonces, sí, en inicio no nos pareció una mala idea unificar todo en un lugar, ¿no? Eso tenía una buena acogida. El problema es que nos empiezan a pedir datos del cliente un poco especiales, como cuál es el sexo del señor que te alquila el coche. Datos que nosotros no recabábamos de forma habitual en nuestra actividad de alquiler de vehículos. Y datos muy confidenciales, como pueden ser temas bancarios, formas de pago con números, ese tipo de cosas, eleva el nivel de seguridad de nuestras bases de datos hasta extremos tremendos, ¿no? Y entonces no somos capaces de hacerlo porque no está en nuestro trabajo habitual, ¿no? Todos los viajeros que nos estáis viendo, entiendo que el proceso normal cuando llegáis a un hotel es de entregar el DNI, se escanea y los datos pasan a la ficha policial. Pero claro, con lo que estamos hablando, con estos tres grandes líderes del sector, Mercedes, me viene a la cabeza que con esta nueva o con este nuevo decreto se complejizan muchísimo más los datos de reserva, hacer las reservas, pero a lo mejor es que incluso hay clientes que deciden adoptar medidas como irse a otros destinos donde sea más laxa la ley, ¿no? Exactamente. Nuestro caso es diferente porque las agencias de viajes anteriormente no teníamos que registrar este tipo de datos y de hecho nosotros como sector pedimos la exclusión de las agencias de viajes de este Real Decreto porque además la ley orgánica de la que emana no nos incluye, ¿no? Lo hemos trasladado por activa y por pasiva al gobierno, pero parece ser que nos quieren incluir principalmente porque también quieren incluir a todas las plataformas digitales que están haciendo ese tipo de reservas, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que somos diferentes y que deberían excluirnos. Evidentemente, al ser el único país europeo que te exige esta serie de datos, hemos tenido ya quejas de turoperadores europeos diciendo pues, que no van a entregar estos datos y que incluso se pueden desviar reservas a otros países europeos. Carlos, antes de entrar en los estudios me hablabas que, claro, no es lo mismo hacer una reserva en España que hacerla en Bélgica, que hacerla en Holanda
o que hacerla en Ucrania. Al final, alguien va a salir perdiendo siempre. Claro, no solamente alguien va a salir perdiendo, sino que es que, tal y como se ha planteado este Real Decreto en España, va a haber operadores, va a haber agencias online, por ejemplo, de las famosas OTAs, que van a tener serios problemas, porque claro, si cumplen la ley que se implanta en España, van a incumplir la ley de otros países. Por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, Países Bajos, que impide recopilar esos datos. Por lo tanto, se van a encontrar en una situación de decir, una de dos, o dejo de mi negocio y dejo de hacer reservas, o si hago una reserva para un cliente de Países Bajos hacia España, me sancionan en Países Bajos por pedirle esos datos, o me sancionan en España por no pedírselos. Con lo cual, repito, es un poco lo que decía al principio, es el sentido común. Esto no tiene ningún sentido. Esos datos no van a ayudar a mejorar la seguridad y además van a convertir al sector, que es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, en auténticos policías. Es decir, si yo voy a comprarme unos zapatos, a mí nadie me pide nada. Y sin embargo ahora resulta que en el sector turístico el ciudadano nos va a ver como, pero bueno, estos señores, ¿quién se han creído que es? Porque lamentablemente, normalmente el ciudadano no podemos estar explicándole que al cliente, mire usted, que esto el gobierno nos exige que pidamos estos datos. Y al final creen que somos el sector el que queremos, para operaciones de marketing o para lo que sea, recopilar su número de cuenta, su tarjeta de crédito. Oiga, la persona que viaja con usted, ¿cuál es su parentesco? Es decir, esto no tiene sentido. Juan Luis, ¿qué le pedimos al gobierno? Al gobierno le pedimos una revisión del Real Decreto 933, sobre todo porque pactamos cada uno de los sectores, unos campos con ellos, y sin embargo insisten de momento en la aplicación de los campos genéricos iguales para todos. No son los mismos los campos que yo recolecto de manera habitual que los que lo hacen las agencias, los campings o cualquier otro sector que se vea afectado por el Real Decreto. Por un lado, eso. Por otra parte, un mayor despliegue tecnológico. Sí. Cuando hemos intentado desarrollar la plataforma con ellos, no ha sido posible. La mayoría de las empresas de mi sector no es que no hayan querido desarrollarlo, porque estamos acostumbrados a dar datos. Es que no hemos podido porque no tenemos respuesta. Les mandamos un mail hoy y me contestan dentro de un mes. Y tengo un error en esta línea y luego en la siguiente. Hombre, dime todos los errores y lo vamos resolviendo. No está funcionando tecnológicamente. Y luego proporcionalidad en esa recogida de datos. Pactamos que iba a haber un anexo a este Real Decreto Ley en el que se iba a decir algo así, como solamente se verán ustedes obligados a reportar los datos que habitualmente reporten en su actividad, y eso a día de hoy, que yo sepa, no está. Entonces, pues sin estas cosas estamos un poco en una situación complicada. Bueno, es una muestra más de la ineptitud de este Ministerio de Industria y Turismo, que se está cargando la industria de este país y que no hace ni puñetero caso al turismo, cuando es precisamente el principal motor económico a nivel de España. Mercedes, claro, me viene a la cabeza otra pregunta. No quiero ni pensar lo que puede ser organizar un congreso, una convención. Bueno, es que ese es otro tema que también, como decía Juan Luis, en los borradores de órdenes ministeriales que habíamos pactado con ellos y que se han echado para atrás, habíamos dejado fuera todo el corporativo, porque el Real Decreto habla siempre de consumidores y las empresas no son consumidores y hay una definición legal muy clara sobre esto. Entonces, en el borrador de orden que teníamos consensuado, dejaban fuera todo el corporativo, el MAIS y grupos y convenciones. Y es lo que venimos exigiendo. Si no nos excluyen, por favor, hagan una orden ministerial en la que se limite el ámbito expresamente, porque realmente en el decreto ya habla de consumidores y nosotros iremos a los juzgados a defender esta interpretación. Pero queremos una orden ministerial en la que lo digan explícitamente y digan los campos que tenemos que cumplimentar las agencias de viajes, que en el borrador que teníamos eran bastante menos datos que en el Real Decreto. Tengo que ir terminando, pero voy a lanzar otra pregunta en la mesa. Claro, Mercedes hablaba ya del consumidor final. Qué importante, porque cualquiera de nosotros como viajero, pues a lo mejor atendiendo a la ley de protección de datos nos podemos negar a entregar estos datos. Ya tenemos un problema de base, ¿no? Claro que tenemos un problema de base, es lo que decía antes. El ciudadano se va a ver invadido totalmente diciendo, pero bueno, ¿cómo me están ustedes pidiendo todos estos datos? Simplemente para alquilar un coche o para disfrutar de un día de vacaciones o de moverme por motivos de trabajo. No tiene ningún sentido, es decir, esa invasión en la intimidad, los ciudadanos se van a rebelar. Tenemos ya, lamentablemente, titulares en Reino Unido y en otros países hablando del gran hermano turístico en España. Es que no somos conscientes del daño que nos puede causar. Estamos hablando de nuestro principal mercado emisor, el mercado británico, con cerca del 20% de los turistas que visitan España.
es que al final lo que van a hacer es que consigan irse a otros destinos, simplemente porque aquí nos hemos empeñado en que queremos ser más papistas que el Papa y vamos por encima de todo lo que pide Europa, invadiendo, como digo, la intimidad del ciudadano y recopiando los datos por parte del Ministerio del Interior, que ahí es donde nosotros creemos que el Ministerio de Turismo tendría que realmente pegar el puñetazo encima de la mesa del Consejo de Ministros y decir, a mí no se me ocurre ponerme a decirle a la Policía Nacional desde el Ministerio de Turismo qué es lo que tiene que hacer, por favor, que el Ministerio del Interior no entre en el terreno del sector turístico. A mí sí me gustaría apuntar una cosa más. Si finalmente vamos a reportar datos, que sean en una plataforma única. Parece ser que no, que va a haber una plataforma en la comunidad catalana, en Cataluña, otra en el País Vasco y otra para el resto. Me parece un dispendio que se tengan que desarrollar 3 plataformas. Son 3 desarrollos para todas las empresas turísticas del país, con un gasto inmenso, solo para respetar que las competencias están transferidas. Si nosotros no discutimos la competencia transferida, tienen toda la competencia del mundo de las comunidades autónomas, debería ser una plataforma única y es un gasto para el sector inasumible plantearnos otra alternativa. Si no somos capaces de trabajar en equipo con el tema de la seguridad, que es lo que nos están poniendo todo el país y tenemos que seguir, no, la plataforma es mía y no tuya, ¿qué más dará? Las competencias son tuyas, pero el lugar en el que se reporta es común. Si yo no te discuto ninguna de las competencias, bueno, pues esto parece ser que ahora tampoco se entiende. Pues dejadme tan solo un instante porque nos vamos a ir a los servicios informativos. Nosotros, en cuanto termine nuestro compañero, regresamos y en ese momento despediré esta mesa con 3 grandes líderes del sector turístico que nos están acompañando: Mercedes Tejero, gerente de la CEAP, Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, y Carlos Abella, el secretario general de la Mesa del Turismo de España. Los 3 nos mandaron un mensaje final tras los servicios informativos de la casa, aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine. Nosotros retomamos Miradas Viajeras aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, y lo hacemos, como te contaba esta mañana, con 3 grandes líderes del sector turístico que nos están desgranando ese Real Decreto sobre la toma de datos del usuario en los hoteles y también en los transportes, evidentemente en ese alquiler de vehículos, donde nos van a sangrar. Cualquier dato que tengas a nivel personal lo vas a tener que dar, si quieres irte a un hotel o si quieres alquilar un coche. Así que por delante tenemos mucho que hablar y mucho que contar de esto. Voy a finalizar esta mesa que contaba con Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España, con Juan Luis Barahona, el presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, Ceneval, y también con Mercedes Tejero, la gerente de la CEAP, a la que le voy a dar la palabra, y a esa cámara me gustaría que lanzaras un mensaje a todos los telespectadores. Pues un mensaje muy claro, que yo realmente creemos que el Gobierno debería aplicar su tiempo y sus recursos económicos en cuestiones más importantes, como es, por ejemplo, reconstruir la Comunidad Valenciana y apoyar al turismo, tanto receptivo como emisor, que va a estar muy afectado durante los próximos meses, si no años. Y olvidarse de este tema, o por lo menos darle una prórroga más y pensar qué es lo que quieren hacer con los datos de los viajeros. Pues Mercedes Tejero, gerente de la CEAP, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te lanzo un guante, quiero tenerte aquí, hablamos tranquilamente más de muchas cosas. Estamos finalizando el año, tenemos que contar muchas cosas del sector turístico y previsiones de cara al año 2025. ¿Cómo lo veis? Pues bastante bien, la verdad, bastante bien. De hecho, salvo la desgraciada circunstancia que estamos atravesando con la DANA, las previsiones para el 2025 son muy elevadas. Ojalá sea yo el único que se está equivocando y que diga que de cara al año 2025 va a haber un poquito de recesión en cuanto a las cifras. Ojalá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, a la cámara número 1. El resumen, al Gobierno le pedimos proporcionalidad a la hora de recoger los datos, que nos saque de la inseguridad jurídica, que sería que el Real Decreto Ley se quede como está y promulgue algún anexo a la misma, y por último, que nos ayude, que ayude a las empresas. El sector del rentacar tiene un 92% de pymes y necesita ayudas en esas pymes para poder construir ese interface de manera proporcional para poder reportar datos. Por último, recordarles que el rentacar en este país son los pioneros de la movilidad compartida. Tenemos un pie en el turismo, pero otro en el automóvil. Movemos más de 35 millones de turistas y también compramos el 20% de los coches que se venden en este país.
y con vosotros hablaremos también en esta mesa de debate y en este programa. Juan Luis Barahona, Feneval, presidente de Feneval, ¿cómo ves el 2025? El 2025, un año muy interesante, con una gran llegada de turistas, igual que este año. Vamos a tener coches, cosa que en años anteriores no era así, y nos costó mucho conseguir coches para dar servicio a los turistas y también a otro tipo de clientes, porque también alquilamos furgonetas, cabezas tractoras, en fin, el mundo de los vehículos es muy amplio, pero un año con mucha competitividad, muy interesante, y luego también con mucho tema de desarrollo tecnológico que está cambiando el funcionamiento del Pues esta es tu casa, cuando quieras lo contamos. Por supuesto, hablaremos con ellos. Y Carlos Abella es el secretario general de la Mesa del Turismo de España, la Cámara 4. Muy bien, pues este Real Decreto que quiere poner en marcha el Gobierno el día 2 ya ha sufrido varias prórrogas y, como digo, se ha fijado la fecha del día 2 de diciembre para la puesta en marcha. Y nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que paralice la entrada en vigor de este decreto. Que lo paralice porque somos los primeros interesados en garantizar la seguridad del Estado. Y somos los primeros que llevamos ya muchísimos años colaborando. Pero lo primero que tienen que hacer antes de ponerlo en marcha es consensuar con el sector cómo hacerlo, cuáles son las medidas, cuáles son los recursos que necesitan las empresas, la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas que tenemos en nuestro país, y que sin la ayuda también del Estado no va a ser posible. Por lo tanto, le pedimos esa paralización porque puede afectar mucho a nuestro sector, un sector que, como bien decías, Fernando, las cifras del PIB que dabas, y que yo me gustaría recordar que aporta más de 65.000 millones de saldo neto positivo a la balanza de pagos, y que, según los datos del Banco de España, la amortización de la deuda, de los más de 100.000 millones que España ha amortizado en su deuda exterior, el 100% han sido gracias al turismo. Por favor, le pedimos al Gobierno que no se cargue un sector que genera el mayor bienestar económico y social en nuestro país. Pues con esa reflexión tan importante, me vas a dejar, Carlos, que apunte una cosita. Evidentemente, estamos hablando aquí con los grandes líderes del sector turístico, con los grandes protagonistas del sector turístico, pero en lo que a mí concierne y a nuestra profesión también, otro llamamiento que hago y que exijo desde hace muchísimos años y que me genera ciertos enemigos, es que en los medios de comunicación el turismo debería tener una presencia habitual y permanente, como una sección que sea diaria dentro de todos los soportes, ya sean digitales o ya sean offline, en papel, porque si os dais cuenta, al final el turismo en los medios de comunicación simplemente aparecen los datos o cuando cumplimos récord, o cuando llega Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, o cuando hay una catástrofe, pero no le estamos prestando atención al sector turístico, y creo que es absolutamente fundamental que esté en todos los medios de comunicación y que todos los medios de comunicación y los periodistas especializados en este sector puedan hablar del sector turístico y abordar todos estos temas, porque si estamos todos unidos y todos podemos hablar del sector turístico, probablemente este sector tenga mucha más fuerza, se nos escuche mucho más y podamos evolucionar a ese liderazgo que tanto nos hemos ganado y que evidentemente España tiene. Carlos, muchísimas gracias, ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas Te espero gracias, aquí, Por supuesto, cuenta con nosotros, y gracias porque, como bien decías, sois uno de los medios realmente importantes que dais visibilidad al sector. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros tenemos que acabar con esta mesa. Para esos más de 2.100.000 telespectadores que este programa tiene, no os olvidéis que este tema volveremos a tocarlo porque el Real Decreto entra en vigor el próximo 2 de diciembre. Así que vete preparando la chuleta para que cada vez que viajes estas Navidades empieces a entregar todos los datos que tengas u oponerte a ellos, que quizás es la mejor manera de intentar modificar este Real Decreto que todo el sector del turismo está pidiendo. Dejadme tan solo unos instantes para darte unos consejos y regresamos de inmediato, que nos tenemos que ir de crucero y a conocer la provincia de Teruel. Todo aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.